Maxi, buenas noches, ¿cómo estás vos? Joaquín, buenas noches, ¿cómo estás? Un gusto, como siempre. Igualmente. Joaquín, mirá, noche muy caliente, porque esto está pasando ahora. En el Congreso acaban de votar con 143 votos a favor y 90 en contra la distribución de ATNs, una de las leyes que le interesaba a los gobernadores se ha convertido en ley, ya tenía media sanción del Senado. En un ratito vamos a hablar y me interesa también tu opinión, lo que pasó con discapacidad y con jubilaciones. Hizo tabla el gobierno, le rechazaron el veto a la emergencia de discapacidad y logró blindar el veto al aumento de jubilaciones. En el medio, la detención hace minutos de Ariel García Furfaro, tiene toda la información Hugo Machiavelli. Esto es una foto exclusiva de La Nación Más, Hugo. Muchísima claridad. También la mostraba Joaquín Morales Solá aquí con nosotros. El anticipo de esta detención. La última nota se la hicimos el sábado, no hace tanto, donde durante 35 minutos lo entrevistamos, le preguntamos de todo. Algunos de los problemas que tuvo, evidentemente, y que reconoció cuando la ANMAT lo informó de las irregularidades en su laboratorio, ¿no? Y que finalmente ahora con algunas pruebas bien en su contra, lo detienen a él y a su familia. Bueno, es el último de los detenidos. Y incidentes muy graves en Avellaneda. Ahí están jugando un partido de la Copa Sudamericana. Pablo Fernández Blanco, incidentes muy graves. ¿Con quién? Ahí está, Maxi, estamos viendo las imágenes. Esto está pasando ahora, partido de vuelta, partido de revancha por los octavos de final de la Copa Sudamericana. La Universidad de Chile visita a Independiente de Avellaneda y hay unos 3.000 hinchas en lo que se llama la tribuna alta sur del Estadio Independiente, sacando las butacas, repito, sacando las butacas, que se convierten en un objeto contundente, y tirándolas hacia la platea de abajo, donde hay hinchas de Independiente, sin ningún tipo de seguridad en el medio, ¿se entiende? Las imágenes, bueno, ahí está escalando el problema por lo que vemos, pero hinchas chilenos, aproximadamente 3.000 personas, fanáticos, que están tirando butacas hacia abajo, hay una distancia considerable, es un objeto pesado que se vuelve peligroso. Bueno, eso está pasando ahora en el Estadio Independiente. Arrancó el segundo tiempo, pero se suspendió a los minutos, Maxi, por esto. Joaquín, ¿qué viste hoy en el Congreso, ¿no? Donde el gobierno hizo tablas, logró blindar el veto que más le importaba, que era el aumento a las jubilaciones? A ver, en primer lugar, yo creo que hay un tema muy importante que es el tema de las detenciones que se están produciendo. Sí. Y ya voy inmediatamente a responderte, pero no quiero subestimar este tema, el tema del fentanilo, porque tiene alrededor de un centenar de muertes. Y creo que hay otra decisión hoy de la justicia que también es muy importante y que es de investigar a la ANMAT. Porque acá el centro de la cuestión es que la ANMAT no cumplió con su función de controlar los medicamentos. Al regulador. Los medicamentos que la sociedad consume, ¿no? Esto me parece que son las dos cuestiones fundamentales de hoy. Detención de los responsables de los laboratorios y decidir investigar a la ANMAT, que es la que tiene que investigar qué es lo que consumen la sociedad argentina. Sí, sí, claro. Vamos a lo que pasó en diputados. A ver, lo que se está tratando ahora, que son los ATN, posiblemente el tema del reparto de los combustibles a los gobernadores, esto al gobierno del presidente Milei nunca le importó mucho porque es dinero que está, por supuesto, sí, que le están sacando dinero al gobierno federal, pero digamos, es dinero que está, no es dinero que el gobierno va a tener que entregar, digamos, y que no está previsto en el presupuesto. Acá lo que importa son las dos primeras cosas, porque además son las más populares: discapacidad y jubilación. Yo creo que ahí hubo, con el tema de las jubilaciones, cierta racionalidad de parte de los diputados, aunque la derrota fue por 2 votos, 2 votos más, y conseguía con el Congreso insistir con el aumento de los jubilados. Pero creo que ahí, digamos, y lo de los discapacitados me parece que era una cosa. Se habla de discapacitado y ya la sensibilidad de todos nosotros va hacia las personas discapacitadas. Esto es así. Ahora, otra cosa es
que los diputados, yo siempre dije, y senadores, debían primero investigar qué pasa. Pues yo me acuerdo que en la época del presidente Néstor Kirchner y después en la época de Cristina Kirchner, se habló de un aumento exponencial del número de discapacitados que recibían las prestaciones del Estado. Sin duda la gente, los discapacitados que realmente necesitan el apoyo del Estado para subsistir, esa gente no puede esperar. Ahora, ojo, no vaya a ser que hubo algún manejo político, eso habría que investigar. No, es que la ley esta de emergencia de discapacidad prevé también una auditoría a fondo. Bueno, que el gobierno tiene, claro, está previsto una auditoría a fondo, que el gobierno viene haciendo, pero algunos dicen de manera muy lenta y focalizándose en el beneficiario y no los que otorgaron las pensiones, básicamente los que hicieron la evaluación. Pero cualquier decisión sobre los discapacitados se tenía que producir después de una rápida auditoría diciendo, bueno, los discapacitados reales que necesitan apoyo del Estado son tantos. Porque, digamos, lo que no se puede seguir es, y mucho más en épocas electorales como esta, es tirando, distribuyendo dinero que no se sabe de dónde va a salir. Vos sabés que en términos fiscales ahora vamos a contar el tema de discapacidad y sobre todo lo que le interesaba a las familias de personas con discapacidad era que había una desactualización total de los saberes de los prestadores y se estaban cayendo las prestaciones y había una desesperación con eso. Eso está el cálculo en la Oficina de Presupuesto del Congreso, es muy menor, mucho menor que los números que se han barajado. No, pues sí, sin duda acá el gran problema para el presupuesto era el tema de los jubilados. Sí, exactamente. Porque cada vez que se toca, hay 6 millones de jubilados en este país. Se toca un peso para cada jubilado y es un montón de plata para el Estado. Esto no quiere decir que la situación de los jubilados no sea injusta, no quiere decir que no sea injusta. El problema es si el Estado puede hacer justicia en este momento sin romper la estabilidad económica, sin quebrar la estabilidad económica de todos los argentinos. Yo en el editorial inicial decía, ojo, los legisladores cada vez que disponen de recursos del Estado tienen que hacerse esta pregunta. ¿Esto puede afectar la estabilidad económica de todos los argentinos? Porque si no, es muy fácil tomar las decisiones. Y sin duda, los casos, tanto los de los discapacitados como de los jubilados, son situaciones injustas las que están viviendo esas personas. Y por lo tanto, hay que resolverlas. Ahora, hay que resolverlas de una manera más duradera, de una manera más seria y con menos, digamos, riesgo para el resto de los argentinos. Joaquín, gracias, como siempre, muy amable. Un gusto. Bienvenidos a Hora 23. Ya tenemos el móvil en el Congreso. Ahora Delfina Galarza va a contar y vamos a hablar con algunos diputados de cómo el gobierno, bajo el radar, puso la carne al asador y negoció con algunos gobernadores claves para efectivamente lograr blindar el veto que más le interesaba, que era el aumento de las jubilaciones. Y sobre todo, 2 diputados de Unión por la Patria que habían votado a favor del aumento de las jubilaciones cuando se votó este año y se ausentaron. Con 2 gobernadores donde operó directamente el gobierno. Y fue esa la diferencia que le permitió blindar el aumento, el veto al aumento de jubilados. Arrancamos de esta manera y nos metemos de lleno con lo que está pasando. Esto está en vivo, acaban de votar ATN, van a votar ahora el otro proyecto que les interesa a los gobernadores, que es la distribución del impuesto a los combustibles. 36 diputados en este momento. Cuando uno ve que hoy, a último momento, el vocero Adorni admite que hay un problema en el financiamiento del sistema y condicionalmente ofrece una solución que no está concreta, que no tiene números, solución que ya se trabajó en el Congreso, uno entiende que hasta el propio gobierno interpreta que aquí había una demanda justa a la que hay que dar respuesta. Porque el kirchnerismo está dispuesto a prender fuego el país para gobernar sobre las cenizas. O sea, esto no es pelea de River Boca, kirchnerista versus anti-kirchnerista.
son seres humanos que están sufriendo todos los días. Así. Por secretaría se dará lectura del resultado de la votación. Señor secretario, se cierra la votación. 172 votos afirmativos, 73 negativos, 2 abstenciones. Este saco le cabe al último año del kirchnerismo de Alberto Fernández y le entra de lleno 2024 y 2025 a la Libertad Avanza. Un gobierno que subestimó al Congreso. Por la secretaría se dará lectura del resultado de la votación. Señor secretario. 160 votos afirmativos, 83 negativos. Bueno, ya estamos con Delfina Galarza, con Hugo Machiavelli, con Pablo Fernández Blanco, se suman Gabriel Slavinsky, está Sebastián, el economista Sebastián Menescaldi y Cristian Boutier. Ya vamos a estar discutiendo. ¿Qué pasó? Fíjense, esto está ocurriendo ahora en la Cámara de Diputados. Ahí tenemos el móvil, tenemos el vivo de diputados. Acaban de votar la distribución automática de Atenes, uno de los proyectos que les interesaba a los gobernadores. Con 143 votos a favor y 90 en contra. En este momento están discutiendo el tema, ahí ven en el graph de Diputados TV, están discutiendo el tema criptomoneda, Libra. Exactamente, la comisión investigadora. Están discutiendo una resolución que permitiría modificar justamente esta comisión investigadora. Bueno, ¿no? Atención, porque le están tirando al gobierno con toda la cabeza. Hace un ratito también un pedido de informe por el audio este que circula de Pañuelo. Sí. Están tirando con todo. Lo más importante, se votó hoy el rechazo al veto de la emergencia de discapacidad con 173 votos rechazando el veto. Exactamente, 172 creo votos y 73 apoyando, blindando. Es decir, hubo 2 tercios para rechazar el veto en la emergencia de discapacidad. Así es, Max. Con lo cual, emergencia de discapacidad es ley. Pero, fíjense, el gobierno logró que la oposición no consiguiera los 2 tercios en el rechazo al veto del aumento jubilatorio. Ahí veían en la pantalla, la oposición consiguió 160 votos, pero el gobierno consiguió 83 votos. Blindar su y de esa manera no se consiguió por parte de la oposición los 2 tercios para rechazar el veto al aumento de jubilaciones, con lo cual se cae el aumento por segunda vez. Claro. Ocurrió el año pasado y ocurre ahora, se cae el aumento. Hasta ahí 1-1. La ley de aumento. Sí. Hasta ahí. No, hasta ahí gana el gobierno. Hasta ahí gana el gobierno. Para el gobierno era lo que quería el gobierno. Claro, bueno. Está bien, pero digo, en términos estrictos 1-1, ¿no? Podía ser 4-0. Sí, antes se discutía eso, ¿no? De todas formas, en el gobierno ya descontaban, digamos, la derrota en discapacidad y lo que estaban mirando con muchísima atención era qué lo que iba a pasar en el momento de jubilaciones. Hasta ahora es una derrota muy digna. Interpretación, y también, por supuesto. Bueno, también se acaba de aprobar ATN. Acá clave, ahora vamos a hablar con un diputado que está ahí en el lugar en este momento, pero acá clave, fíjense de nuevo en el tablero, no alcanzó por 2 votos, le faltaron 2 votos a la oposición para rechazar el veto de Milei. Y el gobierno, me dicen, operó, puso la carne en el asador y tocó los botones de los gobernadores que necesitaba, logrando ausencias o abstenciones claves. Empecemos por clave. Había 2 diputados de Unión por la Patria que habían votado a favor del aumento de jubilados. Si lo ratificaban hoy, se caía el veto de Milei. Y estuvieron ausentes. Parece que no llegaron a la sesión o se tuvieron que ir. Sí, bueno, acá la tenemos a Daniel Bertoldi de Neuquén, ¿no? Que responde al gobernador Rolando Figueroa. Y por el otro lado a Dante López, que tiene algunas terminales con justamente el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil. Estos son los 2 ausentes de Unión por la Patria que, como bien vos decís, Maxi, permitieron este número de... Bueno, Jalil es uno de los gobernadores que ha tenido mucho diálogo con la Casa Rosada. Rolo Figueroa, el gobernador de Neuquén, es alguien que va y viene. Es alguien que estaba con Massa, que estaba con Macri, que iba, que venía. Dicen que esta diputada tiene muy buena relación con Massa. Pero bueno, se ausentaron. Sí, exactamente. Y habían votado a favor antes. Y ahora votaban a favor del aumento de jubilaciones. El gobierno hizo política.
Viste que se eso es política. Eso es política, claramente. Sí. Está buscando lo que logró finalmente, ¿no? Me parece que es para mí es una chantada, perdóname. Para mí eso no es política, pero entiendo lo que decís. No, claro, también, lo digo en términos de la política. Flaco, votaste una cosa hace 5 minutos, ahora te da vuelta. Claro. Digámoslo. De parte del gobierno lo digo, ¿no? De parte el gobierno está en todo su derecho para hacerlo. Lo digo por los diputados que... ¿Quiénes más fueron claves, para blindar el veto de Milei? Para que no se le rechacen el veto al aumento de jubilaciones. Bueno, después tuvimos, cambios de voto en el PRO que también fueron bastante claves. ¿Por qué? Porque 5 abstenciones, es decir, en la última votación por el aumento de jubilados hubo 5 abstenciones de PRO que en esta oportunidad, votaron a favor de blindar el veto. Digo, esto no es un dato menor. Por el otro lado... 5 diputados del PRO que se habían abstenido cuando se votó la ley, ahora... votaron en contra del aumento a las jubilaciones a favor del veto de Milei. Exactamente. Mira, acá los tenemos. Estamos hablando de Martín Ardoain, de La Pampa, de Gabriela Besana, que, dicho sea de paso, se abstuvo en el tema de discapacidad. Germana Casas, que también se abstuvo en discapacidad y se había abstenido en la última votación de jubilados. Ahora ayudó con su voto a blindar el veto. Seguimos avanzando. Luciano Laspina también se había abstenido la vez anterior. Claves estos diputados para Milei, para el gobierno que lo ayudaron. Clave también López Murphy. López Murphy votó en contra del aumento a jubilados, porque acá le suma un voto que suma para un lado es un voto para el otro. Y hubo dos de diferencia. Clave López Murphy y clave ¿quién más? Después tenemos acá 2 casos bastante particulares y te las traigo a colación porque habían votado directamente a favor del aumento de jubilados y ahora se dieron vuelta completamente. Y te estoy hablando de una diputada de Democracia para Siempre que es Marcela Antola, que es de Entre Ríos. Acá vemos alguna cierta... Democracia para Siempre, que es radicales. Sí, es el bloque blue, podemos decir, de los radicales, ¿no? Que es indio, pero aún así tiene sus terminales Rogelio Frigerio allí, y acá lo vemos muy claramente como, de nuevo, una diputada que votó a favor en la última votación, ahora está votando en contra, ¿no? Este es un caso bastante subjetivo. Y te diría también después hay otro de José Luis Garrido, que es el mismo caso, había votado a favor en su momento, de Santa Cruz, y ahora votó en contra, es decir, que responde al gobernador de Santa Cruz, a Vidal, al peronista. Exactamente, claro. El gobierno jugó, ¿no? Está Oscar Sago, ahí el diputado jefe del bloque del MID, en el móvil. Vamos a dialogar con él. Hola Maxi, ¿cómo estás? Sí, estamos aquí en Pasos Perdidos, estamos junto a Oscar Sago. Oscar, ¿es una sesión que hasta el momento viene siendo positiva o negativa para el gobierno? No, se votaron 2 temas muy importantes. Con un tercero que es también, son todos los temas importantes, pero la verdad que los primeros temas que eran los vetos, ¿no? ATN no tenía el tema de los vetos, así que el primer tema que es discapacidad salió con unos números holgados, que era lo que creíamos que nosotros íbamos a estar un poquito más ajustados, pero se votó con algo holgado. Y en el tema de jubilados, escuché lo que decía Maxi recién y fue algo muy raro, las idas y vueltas, y las 6 abstenciones son muy sospechosas. Pero otra vez nuevamente, nosotros creemos que por la información que tenemos, que hemos sacado, que yo la he sacado hace 15 días en la oficina de presupuesto del Congreso de la Nación, era el 0,79%, tanto el aumento para los jubilados del 7,2%, más el tema del bono, que iba de 70 a 110. Así que esas grandes diferencias que hay entre distintos que opinan y economistas que dicen que es el 2, que es el 3, la verdad que me pareció que no es así, pero nuevamente los jubilados se quedan sin su aumento. Ramiro, una pregunta sola para Oscar Sago. Sago, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Cuando usted dice hubo cosas raras, ¿qué significa? ¿Que el gobierno operó políticamente, tocó algunos hilos, algunos gobernadores? Había gobernadores clave, digamos. Diputados que no estuvieron, que se fueron y que volvieron. Así, aparecieron de la nada. Faltaba el caño de Batman que aparecían por los techos, pero es la orden también, es el juego político que se hace también en algunos lugares, que el gobierno quizás no tuvo diálogo, que yo lo dije en varias oportunidades, creo que lo dije en tu programa, Maxi, creo que faltaba política y un acuerdo político. No es,
lástima que sean para estas cosas y que no nos pongamos de acuerdo a ver de dónde tenemos que sacar el dinero para solucionar el problema tan grave como es los jubilados. Me parece que entre todos, haciendo política de la misma manera que hicieron hoy, quizás juntando los votos para rechazarlo, podríamos habernos juntado, por ejemplo, el proyecto que tenemos nosotros de jubilaciones de privilegio. Así que no digo que le íbamos a dar la solución absoluta, pero es parte de la solución. Es parte de la plata que se fuga por un lado, tratar de decir, bueno, y un presupuesto que no tenemos, que no lo podemos ver y que no podemos colaborar los bloques que hoy no somos lo que acompañamos al gobierno para decirle, bueno, a ver, ¿de dónde podemos encontrar ese famoso dinero que cada 2 por 3 nos dice el gobierno, tráiganos de dónde sacamos el dinero? Bueno, pero si vos no me mostrás la cancha donde voy a jugar, yo nunca te voy a poder decir de dónde sacamos el dinero. Sago, gracias, muy amable. Ahora vamos a seguir con todo el tema Congreso, porque está caliente la sesión, se dividió el bloque de La Libertad Avanza, hubo 4 diputados encabezados por Marcela Pagano que hicieron rancho aparte, en un bloque aparte. Primera impresión, rápidamente, sí, y ahora volvemos con el tema. Cristian Mutier, Slavinsky. Sí. Después no nos sorprendamos porque hay 50% de participación. Digo, si los mismos diputados que la gente va a elegir no resisten un archivo de 30 días en su votación, ni en declaraciones en su votación, ¿para qué después pedimos el esfuerzo democrático y la gente participe? ¿Se entiende o no? O sea, nos sorprendemos de la abstención, nos sorprendemos obviamente de que es una elección legislativa, que no genera el entusiasmo con una ejecutiva, pero los hechos están a la vista de por qué la gente no participa, por qué no se siente parte. Más allá después de la voluntad de apoyar o no al presidente, eso es... La gente le pedís que vaya y vote un diputado que ayude o perjudique a alguien. Pero lo que voy, este tipo de acciones son las que alejan a la gente de las urnas. ¿Gabriel? Sí, el gobierno parece que viene perdiendo algunas batallas en cuanto a la narrativa. Creo que hay temas que lo desgastan y eso justifica también el desgaste que va teniendo Milei, decayendo en su imagen positiva. Pero acá jugó Callado una carta de negociación al mejor estilo sí, pero vos peronismo, fíjate, ¿no? Vos fíjate que vos al comienzo vos decís, bueno, padeció con la universidad pública, sí, padece ahora con las jubilaciones, más allá del resultado que es el que esperaba, con el tema de la discapacidad. Entonces me parece que hay determinados temas que lo van desgastando y que no lo maneja de un modo... uno diría estratégico, lo maneja de modo circunstancial, logra ciertas mayorías en determinados momentos y en el Congreso, creo que es lo que apelaba Sago, de decir, no lo estamos sosteniendo, no estamos haciendo un esquema de trabajo, simplemente están trabajando casi quirúrgicamente con determinados diputados en determinadas batallas. Hoy, cuando se aprobó discapacidad, sobre el final del cierre de los mercados, una caída fuerte de los bonos, una situación de caída fuerte también de las acciones, básicamente porque se pensaba que también iba a pasar el rechazo al veto a jubilaciones. El gobierno operó, evidentemente, vamos a ver que en el toma y daca que dio, pero Jalil de Catamarca, Vidal el de Santa Cruz, sí, Rolo Figueroa el de Neuquén, sí, Misiones con Pasalacua el de Misiones y Rovira, claro, es decir, sí, jugaron blindando, ¿no? Además de los propios, ¿no? De Frigerio, de Cornejo y de Esdero, el gobernador del Chaco. No es solo la cuestión formal presupuestaria, también tiene algo que ver con conducción política, con la capacidad de que el gobierno va a poder llevar a cabo los cambios que necesita, no solo con este Congreso, sino sobre todo con el que viene. Demostrar que tiene la posibilidad, la flexibilidad de la negociación y la capacidad para realmente llevar al Congreso los cambios que promete que van a venir en la batalla cultural en el mediano y largo plazo. Bueno, ahora volvemos con esto porque ahí está el móvil en vivo, están discutiendo ahora el tema Libra, falta todavía en la madrugada la discusión impuesta a los combustibles, que es otro de los proyectos que le importan a los gobernadores. Hay cruces muy duros en este momento en el Congreso, porque siguen dándose con todo. De un lado, parte de la grieta en medio de la campaña electoral, se están revoleando con denuncia de narcotráfico. Hoy ocurrió de todo. Va a contar Delfina Galarza y toda la información. Está en este momento ahí Cristian Castillo, que también está haciendo su juego. Pero la otra información es la detención que ocurrió hace minutos de Ariel García Furfaro, Hugo Machiavelli. Exactamente, el juez Kreplak finalmente tomó la decisión junto con la fiscalía que interviene en el caso. Recordemos, 96 muertes por la contaminación de fentanilo, que empieza a probarse a partir del cuerpo de médicos, de peritos forenses y también por los estudios del Malbrán. De a poco se van conociendo
En esta imagen vemos... ¿Se entregó o se entregó en este caso. Se entregó. Pero fueron detenidos sus hermanos, Diego y Damián, y su madre, todos como parte del laboratorio. Recordemos que HLB Pharma tiene sede en San Isidro, pero el fentanilo se produjo en Laboratorios Ramallo. ¿Se entregaron todos o...? No, la mayoría, varios fueron detenidos. Ariel García Furfaro se entregó. Otros fueron detenidos. Hubo ¿En allanamientos? 10 allanamientos, varias detenciones, los directores de técnicos, digamos... Como están ahí la foto de las detenciones, ¿no? Sí, están las fotos y está... Esto ordenadas por el juez Kreplak. Kreplak, a instancias de los primeros estudios ya corroborados que demuestran que algunos de los casos de las muertes estaban contaminadas con ese fentanilo, con bacterias. Esto es el primer elemento, y que son concausales. Esto significa que las personas tenían una situación de salud, pero que el fentanilo contaminado habría agravado la circunstancia y eventualmente provocado la muerte. Después veremos cuál es la causa, que seguramente mañana conoceremos más en detalle, porque esto puede ir de un dolo eventual, es decir, homicidio doloso, a un estrago, si es que se comprueban otro tipo de responsabilidades. ¿Por qué? Porque me parece que en este escenario de los laboratorios tiene que haber un cuidado particular. Nosotros se lo preguntamos el sábado a Furfaro en un momento donde se discute el rol de la ADMAT, si la ADMAT hizo o no lo que correspondía, y la ADMAT, cuando examinó en noviembre y luego en diciembre, días previos a la emisión de ese lote de fentanilo, hizo un informe negativo. Sin embargo, y García Furfaro lo reconoce, ¿no? Escuchémoslo, pero no se entregaron solo los hermanos, sino también a Ariel García Furfaro. ¿Y cuántos hermanos más son? Tiene Diego y Damián y la madre. O sea, dos hermanos, los tres hermanos encabezados por García Furfaro y la madre. Y la madre. Que son parte del laboratorio. Fíjate lo que decía cuando le preguntamos justamente por qué, porque esto es lo que está en el dictamen, ¿no? O en la resolución judicial, mejor dicho. Tiene que haber una responsabilidad muy digamos, gravitante para alguien que es responsable de un laboratorio y tiene un informe negativo de una inspección, pero sin embargo lo siguió consciente, lo siguió manejando. A ver. Sí. En febrero, marzo, cuando Quintero se va, nos viene Medio Ambiente, Municipio, ADMAT, Cedronar, la mesa del fentanilo, revisaron todo, miraron todo, chequearon los consumos, chequearon la mercadería que quedaba. Yo ahí mismo, a la gente que vino, me presenté porque me llamaron y fui y le dije, por favor, llévense en esto, que este producto no, nunca más, hizo una pandemia y nunca más. No, llévenselo ustedes, destruyanlo. Bueno, ese mismo día se pidió, o a los 2 días se pidió turno para destruirlo. Es una empresa autorizada. ¿Preso este señor en este momento? ¿Bajo qué carátula? De homicidio culposo, doloso. Dolo eventual. Es decir, no culposo, que es que él no se representó la posibilidad de la muerte, sino con un dolo que lo va a llevar en el marco de un procesamiento, a un juicio oral. Veremos después cuál es el resultado. Muertes detrás. Claro, por ahora los primeros peritajes del cuerpo perito forense de la Corte Suprema determinó algunos casos. El Malbrán está dando otros informes. Toda esa composición más los elementos probatorios puede desembocar en una causa testigo, algo ¿Para qué hizo el rally de entrevista, hablando en todos lados? Sabía que se le veía a la noche, que lo iban a detener. Bueno, nosotros le preguntamos de todo. Entre eso, qué sé yo, sus conexiones políticas, su relación con Lázaro Báez, con Segovia, el de la Efedrina, cómo logró un hombre que tiene una verdulería llegar a un laboratorio. Él contó su derrotero. Incluso un laboratorio que tuvo en Rosario se prendió fuego y después consiguió llegar al de Ramallo, donde compró el terreno y empezó. ¿Cómo se subió al avión para ir a buscar la Sputnik, allá con Alberto Fernández? Su relación con Cristina Fernández. Él responde sobre todo y reconoce que es el hombre más oído del país. Pero él dice, a mí me contaminaron el producto. Pero en la otra parte, porque en esta habla de algo muy complicado todavía, que está en plena investigación, que es que hay una cantidad de fentanilo, 5 kilos al menos,
que él dice que fueron destruidos. Y hay alguna sospecha de que fueron llevados al mercado negro. Bueno, ahora supongo, como decía Joaquín Morales Solá, también el juez investigará al regulador, digamos, qué pasó en la ADMAT, por qué no se hicieron los controles. O por qué no se clausuró en ese momento cuando la inspección dio negativa. Sí. ¿Alguna información ahí adicional de los próximos pasos del juez? Sí, que obviamente luego de estas detenciones... Los familiares pedían, por favor, que no lo recusen al juez porque veían que estaba al caer alguna de la detención. Estaban esperando alguna medida. Estaban esperando las pericias. Que demostraran primero que esas personas tenían ese fentanilo. Sí. ¿No? Una prueba genómica demostró que sí. Pero que además el fentanilo es cocausal de la muerte porque esas personas que, si bien estaban enfermas, el agravante, el fentanilo contaminado con 2 bacterias muy resistentes, provocaron la muerte. Bien, ahí está el móvil en el Congreso y obviamente juegan todos acá. Pablo Fernández Blanco, Slavinsky, Boutier. Mostremos un poquito, a ver, lo que están diciendo ahora en el Congreso, que están hablando. Impedir, aunque sea una comisión investigadora parlamentaria, porque las revelaciones las quieren evitar en el medio de una campaña electoral. Al decir que hubo un circo o que no existió el hecho y que esto habrían sido, digamos, la fuerza del cielo las que actuaron, ¿no? Bueno, ahí está el diputado del Frente de Izquierda, ¿verdad? Delfina, hablando de la comisión investigadora por el caso Libra. Exactamente, están debatiendo por el tema de la resolución Giordano, ahí está, Giordano, para confirmar cómo va a ser esta conformación de la comisión investigadora y van a votar esta resolución. Bueno, Maxi, conclusiones de lo que pasó hoy. Sí, Maxi, me parece muy, muy importante destacar a esta hora de la noche que en términos técnicos, si bien perdió más de lo que ganó en las votaciones el gobierno, podríamos decir que largamente va ganando. ¿Por qué? Porque sostuvo el veto en jubilaciones y resignó, si quieren, el veto en la emergencia por discapacidad. En números, jubilaciones, todo el paquete, según la oficina del Congreso, representa un 1,16% del producto, jubilaciones, ¿sí? Mientras que discapacidad es muchísimo menos, es 0,28, ¿sí? Y tengan presente que el gran objetivo del gobierno de Milei este año es tener un superávit de 1,6%, de manera que si se aprobaba jubilaciones, bueno, por ahí se le ocurría la mayor parte del objetivo fiscal que tiene el gobierno para este año. Desde el punto de vista económico no hay duda que el gobierno quería blindar esto. Es así, Menescaldi, pero me interesa también la interpretación política. Sí, a ver, el gobierno claramente quiere, digamos, seguir sosteniendo su compromiso fiscal, es parte de su caballito de batalla, si querés, y parte de su política de Estado, de su ancla, la gran ancla que tiene para mostrar al mercado, y por eso necesitaba sostenerlo y necesitaba sostener el veto para no tener ese problema fiscal. Bueno, a ver, en términos políticos, como Milei define la elección de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que en septiembre es el techo del peronismo y el piso de la Libertad Avanza, y no lo mismo que octubre. Bueno, yo creo que el Congreso... Esto es el techo de la oposición en materia de poder complicar el gobierno. Esto es lo máximo que puede hacer, porque después el Congreso que se venga a partir de diciembre es otro. Un Congreso naturalmente mucho más cargado de color violeta. ¿Tiene costo político para el gobierno? Porque... A ver, creo que el año pasado ya vetó el aumento jubilatorio. Sí, y después de eso... no varió su imagen. A ver, la imagen de Milei tiene una tendencia negativa, hay un desgaste claramente, pero tampoco se ha roto la imagen. Está en 46% de aprobación, con lo cual llegar con ese 46% en este contexto, con estas medidas, claramente marca de que la hoja de ruta es, primero, no volver al pasado para el votante de Milei. Segundo, mantener la cuota de confianza. Y jubilados sabemos que no es algo que quiebra a la sociedad. Discapacidad sí es un tema sensible. Simbólicamente está muy cargado. Jubilado, lamentablemente, ya discapacidad no es algo del gobierno. ¿Fue un error político del gobierno? Y a ver, lo que pasa es que, quieras o no, con el diario del lunes te lo planteo que sí. Métete, Gabriel, si querés. Yo lo que veo, con sinceridad, es una lluvia de problemas para el gobierno, pero que zafaron del central, digamos. La conflictiva central con el tema del equilibrio fiscal, con el veto de jubilaciones que se sostuvo, me parece que se sacaron el problema principal de encima, que era lo que les quitaba el sueño. Ahora, alrededor... es una lluvia de conflictos entre los bloques que se separan, entre el tema de la discapacidad, lo que padecen en las calles, que pudieron sesionar en el Congreso, que hablan del tema Libra, los discursos que habilitan. ¿Es una serie de tormentas pasajeras o permanentes? Yo no el gobierno cree que son pasajeras. No veo una lluvia
que no tenga han caído 100 5 milímetros. ciclones que se arrasen con las casas. Veo tormentas complejas. Porque cuando ve la foto, pero ves no, eso. no, porque transitarla. a partir de diciembre arranca el veranito para el gobierno en el Congreso. Arranca el veranito en serio. Por algo está eligiendo nombres que Pero pará, realmente no vos ya disputan pasás nada. de septiembre, octubre. El pronóstico lo vamos a tener en octubre. Escuchá, el pronóstico lo tenés en octubre y te puedo asegurar que el gobierno está mirando con buenos ojos. 40 puntos. Está en 37 de base la fuerza. ¿Qué cosa? La marca Libertad Avanza a nivel nacional. Para octubre. ¿Y septiembre? Y septiembre ahí está el peronismo 2 puntos arriba a nivel provincial. Lo que pasa hoy tenés que mirar la primera, la tercera y el interior en tercios. La tercera acabamos de medir, una diferencia firme a favor del peronismo, te diría irreversible. La primera peleada y el interior un crecimiento de los candidatos libertarios. Pero ¿sabés qué? La foto que hay que mirar es cómo se conforma el Congreso después de las elecciones de octubre. Es decir, el análisis de quién gana la primera, la tercera y la cuarta. No, eso es septiembre. Pero además, dura una quiero semana. decir, Pero perdón, el único objetivo que tiene el gobierno es blindar Sí. los 85 diputados propios o 90 diputados propios que le permita por adelante blindar yo creo que hay dos etapas, y la primera cualquier es- veto a cualquier cosa que impulse el Congreso. Pero ojo que el gobierno necesita después pasar reformas estructurales que requieren de mayorías que el gobierno no va a tener. Pero me parece que bueno, hay una no estrategia quiero- puesta sí. en juego muy clara, que es lleguemos a la elección de septiembre, Sin duda, luego la de sí. octubre, después, y después paso a borrón y paso. cuenta Sí, nueva. sí. Tenemos que hacer paso a paso, porque finalmente, no nos olvidemos, es un gobierno que llegó con extrema debilidad y hoy la está padeciendo, lo que en la luna de miel del primer año no. Contemos un poquito algunas cosas que sucedieron. Sí. Yo hoy lo escuché al diputado de Río Negro, Martín Soria, denunciar los vínculos del narcotráfico del financista de Expert. Así directo. Creo que hay un escándalo ahí en Río Negro porque se abrió el PRO con la candidata de la Libertad Avanza, digamos, ahí, entonces se metió en esa discusión. Después, un pedido de informe por los audios de Españolo. ¿Quién es Españolo? Bueno, Españolo es el titular de la Andis, al que se le adjudica una serie de audios donde él habría hablado de una presunta, digamos, pedido de coimas, ¿no? Bueno, esto es lo que mucho de esta cuestión hoy estuvo en el debate, donde más precisamente Esteban Paulón presentó un pedido de citación tanto para Españolo como para Karina Milei para que den explicaciones sobre estos audios a los que, digamos, los que se le adjudican al actual titular de la Andis. Después se le abrieron 4 diputados del bloque. Bueno, después se abrieron 3 diputados en realidad del bloque La Libertad Avanza y se unieron con Lourdes Arrieta, que ya se había ido de La Libertad Avanza. Estoy hablando de Marcela Pagano, estoy hablando de Carlos D'Alessandro y Gerardo González. Y una de las, digamos, de los argumentos que dieron, más allá de que ya lo venían... ¿Ya lo echaron a Españolo? No, pero tendría las horas contadas. Exactamente. No A ver, la la información que tenemos hasta ahora es que hay una gran presión sobre Españolo, titular de la Agencia de Discapacidad. Está muy complicado. No reconoce que los audios sean de él, pero tampoco nadie lo desmiente y que hay presiones sobre su cargo y podrían echarlo. Exacto. Eso es lo que sabemos hasta ahora. ¿Se entiende? Repito de vuelta, si quieren. Bueno, acá recién lo mencionábamos, es el pedido de citación para que Diego Españolo vaya a dar explicaciones al Congreso, al igual que también Karina Milei, ahí lo vemos, ¿no? Esto lo presentó Esteban Paulón, más precisamente el bloque de Encuentro Federal. Esto sucedió todo a lo largo de la jornada, pero yo te estaba hablando del bloque de la Libertad, de Marcela Pagano, que se escindió de la Libertad Avanza, y uno de los argumentos que dio justamente que no quería compartir el bloque con estos personajes y aludiendo a Españolo, ¿no? A personajes vinculados a la corrupción. Esto fue una de las explicaciones de Marcela Pagano para, bueno, finalmente oficializar esta salida que ya se venía masticando, te diría, desde hace un tiempo. Marcela Pagano estaba completamente relegada de lo que es el bloque de la Libertad Avanza. A ver, fíjense uno de los cruces que hubo hoy fuerte en el Congreso. Están circulando audios en este momento, presuntamente del señor Diego Españolo, el director nacional de la agencia, diciendo que en el gobierno argentino se cobraron coimas de $500,000 por mes, justo en el mismo momento en el cual esta Cámara tendría que estar tratando el veto del presidente de la Nación frente a la ley de emergencia en discapacidad. En una sesión que por demás es insólita, porque además de la filtración de estos audios, que esta Cámara debería tratar y dejarse de hacerse la boluda, porque estamos hablando de un tema muy grave que afecta a cientos de miles de argentinos. En ese mismo momento y en este mismo contexto, quienes justifican el veto del presidente de la Nación argumentan que lo hacen para luchar contra la corrupción. Pero muchachos, la corrupción
es sin lugar a duda una bandera que debería ser unificada de todas las bancadas. Pero para eso ustedes tienen que dar el ejemplo. El señor director nacional tendría que estar haciendo una declaración pública en este momento desmintiendo esos audios. Le damos un poquitito de contexto a esto, Maxi, porque es sin dudas uno de los temas más preocupantes que está tratando por estas horas Casa de Gobierno. Diego Españolo, titular de la Agencia de Discapacidad, un personaje bastante polémico, abogado, él, bueno... una de las espadas, digamos, del gobierno. Sí, una de las espadas verbales, si querés, y también representó a Milei en algunas causas, perdón. Esta es la nota de Maya Jastre-Blanqui y me voy a tener básicamente a lo que dice nuestra compañera del diario La Nación. Circularon algunos audios donde presuntamente habla Españolo. Acá tenemos un problema de manual, acá tenemos un problema periodístico. Españolo no dijo que los audios son de él, tampoco lo desmintió. Y en época de inteligencia artificial nadie se atreve a decir que efectivamente sean de él. Por eso... Se quedó callado, no dijo... Nadie dice nada en Casa de Gobierno. Lo que sí te dicen por lo bajo son dos cosas. Primero, que hay preocupación, ¿sí? Entre otras cosas, estos audios que son reales, pero que se le atribuyen a Españolo y no sabemos si efectivamente es así, hablan de retornos que alcanzan hasta la Secretaría General de la Presidencia. Insisto con la palabra presunto, no es información, es algo que está circulando. Lo que sí sabemos son dos cosas. Primero, que hay preocupación en Casa de Gobierno por este tema, y segundo, que Españolo no dijo una palabra. Una cosa más, Españolo está pensando en dejar el gobierno. Sí, me dicen que está a punto de que... A ver, está hablando Maximiliano Ferraro. Cumplió su función con una sola reunión informativa que tuvimos que llegar a este recinto para emplazar, porque si no el oficialismo con sus aliados seguía trabando el funcionamiento de la comisión. Es por eso, presidente, y con esto voy terminando... Siguen discutiendo el tema Libra. Hay otro dato importante, Maxi, también con respecto a todo lo que se votó y el tema ATN se acaba de votar. Esto... Ojo, porque acá uno de los beneficiados es Axel Kicillof. A partir de ahora se va a distribuir ATN, que es un porcentaje menor de todo el presupuesto del Estado. Y hay que ver si Milei veta ahí, hay que ver si Milei veta ahí. En esta medida en particular, el gobierno incluso se veía beneficiado. Por parte se iba de un fondo fideicomiso y pasa directo a los recursos del Tesoro. Bueno, a ver qué información hay. También cosas de color que ocurrieron hoy en la Cámara de Diputados, en los cruces todavía está... ¿Esto termina a qué hora? ¿La madrugada? A ver, todavía falta tema combustibles, todavía tienen que votar en relación a Libra, así que esto da para largo. Maxi, te sumo algo que tiene que ver con lo que va a pasar mañana, pero no es un dato menor porque recién hablábamos de las tormentas que afronta el gobierno y va a pasar algo muy importante y tiene que ver en el Senado, donde se va a tratar mañana directamente el tema de la emergencia pediátrica del Garrahan y de, digamos, el financiamiento universitario. Esto va a suceder mañana, digamos, se aceleró toda la cuestión y a las 11 de la mañana arranca esta sesión. De aprobarse ambas... Esos tienen media sanción ya en diputados. Exactamente, tienen media sanción. Sí. Es decir, que de aprobarse, bueno, se convertirían en ley. Obviamente desde el gobierno ya anunciaron que los van a vetar, pero digo, podría ser otro el cuadro de situación si, digamos, mañana el gobierno tiene una respuesta que no sea favorable, es decir, si se aprueban ambas iniciativas. Sí, ¿y qué ves de Sebastián Menescaldi desde el punto de vista económico? Lo que está pasando, apretón monetario fuerte, disparada la tasa de interés, el gobierno, ¿cuál es la única prioridad que tiene de acá a la elección? A ver, el gobierno está muy claro que lo que tiene, digamos, mirando la elección, lo importante para él es que la inflación sea lo más baja posible y que el dólar no aparezca en ninguna etapa del diario. Está haciendo un gran sacrificio, retiró, si querés, en el mes de agosto casi 6 puntos de depósitos, lo sacó del mercado y lo obligó a los bancos a encajarlo. A no prestarlos. Directamente a no prestarlos, o sea, lo contrario que era el plan platita, que era para las pymes darle un crédito gratis o barato, muy barato, que se licuaba. Bueno, hoy el gobierno está haciendo todo lo contrario en pos de que todos larguen los dólares, tomen los pesos y, digamos, los inviertan. La contracara de esto, o sea, vas a tener un dólar... Es decir, disparó las tasas de interés. Si alguien tiene una tarjeta de crédito, bueno, lo que tiene que hacer es cancelar esa deuda. Sí, más de las empresas. Las empresas llegó casi a 100% el crédito de adelanto. O la empresa que tenía un descubierto o tenía un crédito, el banco le está diciendo cancélamelo porque no te van a dar los números. Entonces tienen que sacar los dólares
escupir los dólares. Las empresas, yo digo también las familias, digamos. A mí me parece que el que está con financiando la tarjeta de crédito, pagando el mínimo, tiene que vender lo que tenga porque esa deuda hoy lo come. Exactamente. Entonces el objetivo es dólar contenido y que el traspase de precios de la suba que tuviste del dólar estos meses sea lo menor posible. La contracara va a ser el nivel de actividad y eventualmente la situación financiera tanto de las familias y de las empresas. Muy probablemente vas a tener empresas que pueden empezar a crujir. O sea, ¿qué pasa? A ver, vas a tener que pagar una tasa en términos reales que es muy alta, 30%, 40%, que es insostenible. O sea, vas a tener que pagar una tasa de interés del 60% y tu producto con mucho puede crecer el valor 30%. Está claro que no cierra la ecuación. Muchas empresas van a intentar reducir stocks, bajar el nivel de crédito con el fin de intentar sostener los niveles de rentabilidad y va a bajar muy probablemente el nivel de actividad. Eso hoy algo se conoció, cayó el dato del EMAE, que es la economía está de actividad, prácticamente estancada. Hoy está el segundo trimestre estuvo planchada, en el tercero tenemos dudas si es que va a caer. Si la economía no crece, si versus trimestre anterior da 0%, ahora dio 0,1. Igual en el año va a crecer 4% comparado al año pasado. Exactamente. Básicamente por la comparación. El crecimiento que venía con un arrastre muy fuerte en la segunda mitad del año pasado. Es decir, subiste y te quedaste. Caputo decía, hay que meterle combustible, hay que meterle, ¿te acordás que decía nafta a la economía? ¿Con dólares o con pesos? Nadie sacó los dólares del colchón y los pesos ahora le están sacando todo de circulación y eso está disparando hasta sin interés. La economía se quedó sin nafta. Vamos a ver si alguien le pone nafta después de la elección. Hay un urgente. ¿Qué está pasando en Avellaneda, Pablo Fernández Blanco? Sí, esto acaba de pasar, Maxi, incidentes en el partido entre la Universidad de Chile e Independiente, en la cancha de Independiente en Avellaneda. Observemos esa tribuna, que es la tribuna Alta Sur, donde empezaron los desmanes. Veamos hacia el costado, hacia la parte izquierda de la pantalla, vamos a ver cómo se arroja un hincha de la Universidad de Chile. No tenemos confirmación de qué pasó con él, pero es una altura considerable. Habla por sí sola. La imagen. ¿Esto había tribuna local y tribuna visitante? Había tribuna local y había tribuna visitante. La particularidad es que esta es la tribuna Alta Sur. Ahí había hinchas de la Universidad de Chile, aproximadamente 3.000 hinchas del equipo chileno, y abajo estaban los de Independiente. Claro, ahí los que lo están persiguiendo, entiendo, son los de Independiente que pudieron llegar hasta ahí y están llegando a, digamos, acorralando a los de la U de Chile, y me parece que esto es lo que genera que se tire el hincha de esto es lo que vemos, ¿no? Porque si no tiene explicación, no tiene lógica que alguien se tire con el riesgo. Hay policía de la provincia. Había policía, algunos hablaban, había policía, algunos hablaban de un operativo policial escaso, por decirlo de alguna manera. Maxi, el partido fue naturalmente suspendido. Hay un comunicado oficial del Club Atlético Independiente que dice: el encuentro se encuentra, provisoriamente suspendido por desmanes en la tribuna de la Universidad de Chile. A la espera de una resolución, los equipos se retiraron a los vestuarios. Sí. Esto es de las 11:06. La tribuna no es de la Universidad de Chile. La tribuna es de Independiente, que está ocupada por los hinchas. Claro, claro. Sin duda, pero digo, la palabra en estos comunicados formales. Sí, estoy de acuerdo. Naturalmente, el partido está suspendido. Podría haber sanciones para ambos equipos, hasta donde sabemos, porque la información se está generando en este momento, hasta donde conocemos, empezaron los desmanes justamente en la tribuna Alta Sur, porque los hinchas de la Universidad de Chile empezaron a arrancar butacas y a tirarlas para abajo, donde estaba la parcialidad Independiente. Así que estas son las imágenes que se vivieron no se puede controlar. Hace minutos en Avellaneda. Bueno, vuelvo a la discusión política. Veo que salió el gobernador Yarlora a agradecer a los diputados por el voto de emergencia en discapacidad. Cerraron fila, el gobierno felicitó, me imagino, a Cornejo, a Frigerio y a Esdero, que son los gobernadores aliados con los cuales va en alianza electorales. De alguna manera, todo lo que pasa ahí, en lo que está pasando en la Cámara de Diputados, ¿es microclima o trasciende a la sociedad? El tema discapacidad había llegado transversalmente, ¿no? Sí, Me parece que ahí el gobierno
recibió que estaba más allá de la grieta, ¿no? Tanto en los dirigentes políticos como en la sociedad. Lo que se le reprocha al gobierno es justamente esa inflexibilidad en temas que obviamente le van a causar desgaste. La gente del PRO lo que le decía era esto, justamente. Escuchame, universidad pública, salud, educación, Garrahan, discapacidad, son todos temas sensibles para la sociedad. Entendemos de que todos los gobiernos han cedido con el tema de las jubilaciones, pero los demás temas me parece que eran mucho más... Bueno, el gobierno se mantuvo inflexible, yo creo que con una narrativa de firmeza, de conducción en el largo plazo. Y déjame que te haga un agregado, que para mí es muy importante. La ausencia de voceros que defiendan la explicación del gobierno hoy parecería ser como que es un gobierno cruel, que no tiene ningún sentido. Y Milei habló la otra semana, salió y después no hubo otros voceros. Vidal también fue importante para el gobierno. Vidal se había abstenido y en este caso mantuvo la abstención. Y Los Penato mantuvo su ausencia, ¿no? Ojo, las dos figuras del PRO que tienen diputados, bueno, no tiene más, ya no. Pero una es Los Penato y la otra es María Eugenia Vidal. De hecho, Vidal hay un video donde explica largo el porqué de su voto, pero... lo ayudó al gobierno Vidal, con el tema de jubilados. Y pasa que está el acuerdo en la Ciudad de Buenos Aires, el acuerdo en Provincia de Buenos Aires. Con su abstención, no quiere quedar disociada. Vidal lo ayudó y Los Penato con su ausencia. Bueno, por eso decíamos que el gobierno hizo política, digamos, teniendo en cuenta lo que pasó anteriormente. Ahora hizo un avance, tuvo gestión y ahí... Hay pragmatismo entendiendo el contexto, entendiendo obviamente que comparte una catarata de errores no forzados, errores que también son forzados, porque... A ver, yo creo que están mirando con muy buenos ojos lo de octubre, pero obviamente están mirando también con buenos ojos lo de octubre, que se desvían de llegar a octubre. Y me parece que ahí está el meollo. El primer desafío en términos electorales es septiembre. Y creo yo, y ojo, hay un desafío anterior que no va a pasar desapercibido, que es la elección a gobernador de Corrientes. Nosotros acabamos de medir Corrientes. Está cuarto el candidato de la Libertad Avanza. Yo no entiendo cuál fue el capricho o la decisión de poner un candidato, de romper un potencial acuerdo con Valdés, que era coincidente al acuerdo en Chaco, porque digo, era totalmente taxativo, y está claro de que la apuesta en términos electorales no ha sido positiva, pero bueno, me parece que es mirar con buenos ojos octubre y fingir un poquito de demencia hasta ese tiempo, ¿no? Hay que aclarar algo también. Es el segundo veto contra el tema jubilatorio. Está claro que hay cuestiones políticas en el medio, no lo podemos dudar. Ahora, también hay una demanda real, que los jubilados de la mínima vienen perdiendo, como en la guerra contra la inflación, desde el final del mandato de Alberto Fernández y con Milei. De hecho, algunos diputados hoy, cuando veían que no tenían los 2 tercios para insistir, porque el gobierno había operado con los gobernadores, tiraron el tema, bueno, votemos artículo por artículo para ver si pasaba. Le rechazaban el veto al aumento del bono, que está 70.000 pesos, el bono de la mínima, congelado desde marzo del año pasado. Se licuó totalmente. Sí, intentaron hacer, digamos, votar parcialmente para ver si podía pasar. ¿Esos fueron de Loredo? De Loredo, y después lo asistió Juan Manuel López. De la Coalición Cívica. Exactamente, que presentó un orden de moción para ver si se podía votar artículo por artículo, básicamente para ver si podía pasar el aumento del 7,2%, lo mismo la actualización del bono y, bueno, ver qué es lo que podía pasar con las cajas previsionales a las provincias, que esto es donde hay mayor gasto en términos de impacto Pero lo que quiero decir es que aunque saque el 100% de los votos la Libertad de Avanza en octubre, la demanda por los jubilados de la mínima va a seguir estando. Entonces, como el gobierno hoy salió a decir, bueno, quizás deberíamos haber hecho algo más por discapacidad, podemos hacerlo, en algún momento van a tener que atender la causa de los jubilados de la mínima, porque si no va a haber un desastre. Aparte hay una disonancia terrible entre los temas que es verdad son de interés social, general, etcétera, y el show que se brinda en el Congreso y la dificultad para comprender lo que se está diciendo, lo que se está debatiendo y cómo son las reglas para que vaya para un lado o para el otro del veto. Esa dificultad me parece que genera una desconexión enorme que vivimos en Argentina hace muchos años y lo que decía Cristian al principio, en definitiva también incrementa la baja participación. A ver qué está pasando en este momento en el Congreso. No sé si... Mira, está Milman justo. No sé si... también esta Cámara tiene la autoridad para interpretar y reinterpretar su reglamento por mayoría de este pueblo. Yo no sé si el tema Libra hoy es digamos el tema de eje. Me parece que prácticamente no. Me parece que el tema jubilado y discapacidad sí tiene otro tipo de llegada social, ¿no? Si querés ATN.
¿no? Sí. Como tema. Bueno, tenés el tema de los gobernadores, más fondos y demás. Pero me parece que el tema hoy es discapacidad y jubilados, ¿no? Sí. Pero y aparte de otra cosa, me parece que el gobierno también toma cartas de armar estos frentes. Yo creo que analiza planes de contingencia. Lo que pasa es que muchas veces la escasa cantidad de miembros que tiene para encontrar una línea directa, que no le discutan. Mira, recién hablando de Lodreo. Lodreo no compite en Córdoba justamente porque no quiere rendir pleitesía absoluta. Él lo planteó, no existe la sumisión. Y yo creo que el gobierno, y se ven las listas en Córdoba, en Santa Fe, ha buscado nombres que no discutan nada. Que vayan, levanten la mano y sean coincidentes. Si viene el Ejecutivo se vota, si viene de la oposición se rechaza. Obviamente contraproducente a la voluntad real del Parlamento. Pero creo que el gobierno está buscando eso, no está buscando dolores de cabeza o personas que le planteen desde adentro algún plan alternativo. Y es coherente con el objetivo buscado por La Libertad Avanza, que no es otro que consolidar un espacio muy firme de poder. Sí, pero... Bueno, de hecho, fue una de las consignas para la alianza con el PRO, digo, estaba en el mismo comunicado, ¿no? Justamente asegurarse la retribución en el Parlamento. Sí, ojo que hasta 2027 tenés 2 años que no es blindar el veto, sino que tenés que hacer algo. Porque son los 2 años claves. Si vos vas a esperar a que efectivamente las inversiones lleguen en 2028 y bueno, te queda lejos, ¿no? A los últimos 2 gobiernos le quedó lejísimo. Gracias a todos por venir a controlar los costos y la gestión de tu pyme con